Antes de que demos el primer paso hacia las profundidades de este relato sombrío, es necesario que te prepares mentalmente. Lo que estamos a punto de explorar no es simplemente una biografía sobre música, fama y escenarios repletos. Es un viaje directo hacia un abismo familiar donde la gloria y la muerte parecen haber firmado un pacto ineludible y cruel. Esta narración te obligará a cuestionar el verdadero costo del éxito y cambiará para siempre tu perspectiva sobre una de las leyendas más grandes que ha dado México. Si encuentras valor en este tipo de contenido y disfrutas de estas narraciones, no olvides suscribirte a nuestro canal Muros del Poder. Nosotros publicamos un video nuevo todos los días para ti. Por favor, dale me gusta al video si esta historia logra atraparte y deja un comentario abajo contándonos desde qué parte del mundo nos escuchas y a qué hora exacta estás sintonizando nuestro relato. Si te tomas un momento para cerrar los párpados y permites que tu memoria realice un viaje imaginario hacia las imponentes montañas de Guerrero, ¿cuál es el primer sonido que logra captar tu mente? Quizás lo primero que escuches sea el suave y melancólico rasgueo de una guitarra vieja, desgastada por el tiempo y las canciones. Tal vez tu oído logre distinguir el relincho potente de un caballo pura sangre, danzando con elegancia sobre la arena de un ruedo. O tal vez, si prestas una atención mucho más profunda y agudizas tus sentidos, logres oír el sonido desgarrador de un corazón rompiéndose en mil pedazos. Porque al final del día, esa es la verdadera y dolorosa banda sonora que acompañó la vida de José Manuel Figueroa, el hombre al que el mundo entero conoció y aclamó bajo el nombre de Joan Sebastián. La gente lo llamaba de muchas formas. Lo conocían como el indiscutible rey del jaripeo. Lo titulaban con respeto como el poeta del pueblo. Y otros lo apodaban el huracán del sur por su fuerza interpretativa. Estamos hablando del hombre que llegó a acumular más premios Grammy que dedos en sus propias manos. El seductor empedernido que conquistó los corazones de las mujeres más bellas y codiciadas de la televisión. Fue el hombre que, con su éxito, logró transformar un pueblo pequeño y olvidado en el mapa, Juliantla, en un verdadero santuario de peregrinación para sus seguidores. Sin embargo, detrás de esa fachada brillante, detrás de los trajes de charro bordados meticulosamente con hilos de oro, detrás de los sombreros valorados en miles de dólares y de las monturas de plata que adornaban sus bestias, se escondía una tragedia griega tan oscura, tan profunda y tan dolorosa, que parece haber sido escrita por un guionista, sádico empeñado en el sufrimiento. El día de hoy no estamos reunidos aquí para cantar los versos de tatuajes. Hoy no venimos con la intención de brindar con las copas en alto escuchando secretos de amor. El propósito de hoy es caminar paso a paso por la tierra manchada de sangre que cubrió sus ranchos. Venimos con la intención de mirar directamente a los ojos a la bestia que persiguió a Joan Sebastián durante toda su existencia. Una bestia insaciable que no se conformó con carcomer sus huesos a través de un cáncer agresivo, sino que decidió ir mucho más allá y devorar lo que él más amaba en este mundo. Su propia descendencia. Se dice comúnmente que la fama tiene un precio muy alto. Se rumorea que el destino siempre regresa para cobrar sus facturas pendientes. Y lamentablemente, en el caso de la familia Figueroa, el cobrador llegó a su puerta vestido con el manto de la muerte. Y no se llevó a uno, ni siquiera a dos, sino que arrebató la vida de 3 de sus hijos varones. Esta es, sin duda, la crónica detallada de una maldición familiar. Es la historia de un padre que tuvo que aprender, a la fuerza, a cantar con un nudo perpetuo en la garganta y a sonreír ante las cámaras mientras, en su vida privada, enterraba a su propia sangre. Les doy la bienvenida al verdadero rancho de la tragedia. Antes de abrir las puertas de este doloroso misterio y descubrir qué fue lo que pasó, realmente en esas noches fatídicas donde las balas silenciaron el futuro de sus herederos, te pido algo importante. Si alguna vez en tu vida dedicaste una canción de Joan Sebastián, si alguna vez sentiste que sus letras comprendían tu dolor mejor que nadie, suscríbete ahora mismo al canal. Estamos construyendo el archivo más honesto, brutal y detallado sobre las leyendas que marcaron nuestra vida.
No dejes que la historia se borre con el tiempo. Suscríbete ahora, porque lo que vas a escuchar a continuación te hará ver al llamado poeta del pueblo con otros ojos. Para poder entender la magnitud de la maldición, primero tenemos la obligación de entender la magia, porque Joan Sebastián no era un hombre normal. Había algo en su ser, una energía especial, un magnetismo que rozaba lo místico y lo inexplicable. Nació el 8 de abril de 1951 en Juliantla, Guerrero, un lugar remoto donde el tiempo parecía haberse detenido por completo. Su infancia no estuvo rodeada de lujos ni comodidades. Fue una infancia de campo, de contacto con la tierra, de trabajo duro y sol a sol. Pero desde que era apenas un niño, José Manuel tenía una conexión extraña y profunda con el destino. ¿Sabías que, mucho antes de soñar con ser cantante, su deseo era ser sacerdote? A la tierna edad de 14 años, ingresó al seminario. Imaginen esa imagen por un segundo. El hombre que años más tarde cantaría a las pasiones más terrenales y carnales, el hombre que llegaría a tener 8 hijos con 5 mujeres diferentes. Estuvo a punto de vestir la sotana y dedicar su vida a la iglesia, pero la sangre le hervía por dentro. La música era un llamado mucho más fuerte y potente que la oración. O quizás su verdadera forma de orar era a través de la música. Abandonó el seminario a los 17 años, totalmente convencido de que su púlpito no estaría en una iglesia, sino sobre un escenario. Su camino hacia el éxito no fue un sendero fácil de recorrer. Fue una auténtica guerra de resistencia. Trabajó lavando platos, vendiendo coches, haciendo de todo un poco en la fría ciudad de Chicago, durmiendo en cuartos gélidos, pero siempre soñando con volver a su tierra natal convertido en un rey. Y contra todo pronóstico lo logró. Cuando el éxito finalmente lo abrazó, lo hizo con una fuerza descomunal. Joan Sebastián se convirtió en un fenómeno de masas. No solo cantaba con el alma, también componía. Sus letras eran sencillas en estructura, pero devastadoras en sentimiento. Hablaban del amor real, del celo, de la traición, de la vida cotidiana en el rancho, y con la llegada del dinero masivo, llegaron también los caprichos. Joan amaba 2 cosas por encima de todo en este mundo, las mujeres y los caballos. Construyó un verdadero imperio ecuestre. Sus caballos no eran simples animales. Eran criaturas míticas, entrenadas para bailar, para hacer reverencias, para funcionar como una extensión de su propio cuerpo. El rancho Cruz de la Sierra y, posteriormente, el rancho en Teacalco, se convirtieron en sus fortalezas personales. Allí, Joan se sentía intocable, invencible. Allí, vestido impecablemente de charro, montado sobre un animal de media tonelada de puro músculo, sentía que nada ni nadie podía hacerle daño. Pero había un número que lo perseguía constantemente, el número 13. Para la gran mayoría de las personas, el 13 es un símbolo de mala suerte, un presagio de fatalidad inminente. Para Joan, sin embargo, era su número de la suerte. Tenía 13 letras en su nombre artístico. Su primera guitarra le costó esa cantidad exacta. Le regalaron su primer caballo cuando cumplió 13 años. Él decidió abrazar ese número. Lo hizo suyo, desafiando a la superstición popular. Se tatuó el 13 en el alma y en su vida. Pero quizás, y solo quizás, al abrazar con tanto fervor ese número maldito, abrió una puerta oscura que nunca debió abrirse. La primera señal inequívoca de que algo oscuro rondaba su vida no llegó en forma de violencia armada, sino en forma de una enfermedad devastadora. Corría el año 1999. El mundo entero se preparaba para recibir el nuevo milenio y Joan Sebastián recibía la noticia que nadie, absolutamente nadie, quiere escuchar. El diagnóstico fue cáncer de huesos, mieloma múltiple. Una enfermedad cruel, dolorosa, que convierte el propio esqueleto del paciente en una jaula de tortura. Los médicos le daban poco tiempo de vida. Le recomendaban insistentemente que bajara del caballo, que dejara los jaripeos, que descansara para preservar su salud. Pero Joan era terco por naturaleza. Joan tenía el espíritu de un guerrero. Miró a la muerte directamente a los ojos y le dijo con firmeza, «Todavía no». Hizo un pacto silencioso con la vida. Siguió cantando, siguió montando sus caballos, aunque en ocasiones tenía que ser subido al animal con ayuda externa porque sus huesos ya no aguantaban el peso por sí solos.
Esa lucha titánica y sobrehumana duró 16 años. Fueron 16 años de quimioterapias agresivas, de recaídas constantes, de milagros médicos inexplicables. La gente comenzó a verlo como un superhéroe indestructible. Si el cáncer no podía matarlo, nada podía hacerlo. Pero la muerte es astuta y paciente. Si no podía llevarse al rey directamente, empezaría una estrategia diferente. Comenzaría a quitarle sus piezas de ajedrez más valiosas. Empezaría a atacar donde más duele a un padre, en los hijos. Johann Sebastian tuvo un total de 8 hijos, pero la tragedia se ensañó de manera específica y cruel con los varones. El primero en caer, el primer golpe brutal que agrietó la armadura del ídolo, ocurrió el 27 de agosto de 2006. La víctima fue Trigo de Jesús Figueroa, su hijo, su compañero fiel, su jefe de seguridad. Trigo no era cantante, no buscaba los reflectores ni la fama. Su misión principal en la vida era cuidar a su padre. Viajaba con él a todos lados. Coordinaba la logística de los eventos. Se aseguraba de que nadie tocara ni un pelo al rey del jaripeo. Era un joven noble, trabajador, leal hasta la médula. Aquel día fatídico, Johann Sebastian se presentaba en un jaripeo en la localidad de Mission, Texas, un lugar pequeño, polvoriento, lejos del glamour de los grandes estadios y arenas. El concierto terminó con éxito. La gente, eufórica, borracha de música y alcohol, quería acercarse desesperadamente al ídolo. Querían autógrafos, querían fotos, querían tocarlo a toda costa. La multitud se volvió incontrolable rápidamente. Era una marea humana empujando las vallas de seguridad. Trigo, cumpliendo con su deber sagrado, intentó contener a la gente. Intentó proteger la ruta de salida de su padre. En medio de aquel caos absoluto, 3 hombres, frustrados y violentos porque no podían llegar hasta Johann, sacaron armas de fuego. No hubo advertencia previa, no hubo intento de diálogo. Uno de ellos le disparó a Trigo Figueroa a quemarropa, directamente en la nuca. Imaginen por un segundo el sonido seco de ese disparo, un estruendo que cortó de tajo el aire festivo del jaripeo. Trigo cayó desplomado al suelo. Johann Sebastian, que se encontraba a tan solo unos metros de distancia, escuchó el estruendo, corrió. Corrió como nunca antes había corrido en toda su vida. Llegó hasta el lugar donde yacía su hijo, sangrando sobre la tierra. Lo tomó desesperadamente en sus brazos. El hombre que había cantado para miles de personas, ahora gritaba pidiendo ayuda en medio de la nada, con el corazón destrozado. Lo llevaron de urgencia al hospital, pero todo esfuerzo fue inútil. Trigo murió en los brazos de su padre. Tenía apenas 27 años. Esa noche algo murió también dentro de Johann Sebastian. Cuentan los testigos presenciales que su grito de dolor fue más aterrador y desgarrador que cualquier canción triste que hubiera compuesto en su carrera. ¿Cómo se sobrevive a un golpe así? ¿Cómo tienes el valor de subirte a un escenario a cantar? Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo. Cuando tienes la sangre de tu propio hijo, tatuada en la memoria para siempre. Johann se encerró, se refugió en la soledad de su rancho, lloró amargamente, escribió canciones desgarradoras, pero sorprendentemente no buscó venganza. Y esto es algo que dejó atónitos a muchos. Teniendo el dinero, los recursos y el poder suficiente para buscar a los culpables hasta debajo de las piedras, Johann declaró públicamente que los perdonaba. Dijo que no quería generar más violencia, que la justicia divina se encargaría de todo. Muchos pensaron entonces que esa era la cuota de dolor que le tocaba pagar en esta vida. Pensaron que la vida, o Dios, o el destino, ya le habían dado el golpe más duro posible y que ahora, por fin lo dejarían en paz. Pero estaban profundamente equivocados. La maldición apenas estaba calentando motores. El número 13 seguía girando, macabramente en la ruleta rusa de la familia Figueroa. 4 años después, en 2010, México estaba experimentando cambios drásticos. La violencia en el país escalaba a niveles alarmantes. Las noches ya no eran seguras para nadie, y el apellido Figueroa volvería a aparecer en los titulares de la Nota Roja, esta vez en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. La víctima fue Juan Sebastián Figueroa, otro de sus hijos, un hombre joven, guapo, con toda la vida por delante. A diferencia de su hermano Trigo, Juan Sebastián tenía un perfil público un poco más alto. Le gustaba la fiesta, disfrutaba de la vida nocturna y el ambiente social.
Aquella madrugada del 12 de junio de 2010, Juan Sebastián llegó al bar del Grand Hotel en Cuernavaca. Iba acompañado de amigos, con la única intención de divertirse. Lo que sucedió esa noche sigue siendo, hasta la fecha, motivo de especulaciones oscuras y contradictorias. La versión oficial relata que hubo una discusión en la entrada del lugar, una pelea aparentemente banal, un típico conflicto de tú no sabes quién soy yo. Se dice que le negaron la entrada o que hubo un roce tenso con el personal de seguridad del establecimiento. Pero en el México convulso de 2010, una simple discusión de bar podía terminar en una guerra abierta. De nuevo aparecieron las armas de fuego en escena. De nuevo se escuchó el sonido seco y letal de las balas. Juan Sebastián recibió 2 disparos mortales, uno en el cuello y otro en el abdomen. Cayó muerto allí mismo sobre la banqueta, bajo las frías luces de neón del antro. Cuando le dieron la terrible noticia a Joan Sebastián, él se encontraba en su rancho. Imaginen el horror de recibir esa llamada por segunda vez en la vida. Imaginen que el teléfono suena en la madrugada y una voz te dice las palabras más temidas. Mataron a otro. No puede ser verdad, tiene que ser una pesadilla. No es posible que un padre tenga que comprar 2 ataúdes para sus hijos en un lapso de menos de 5 años. Muchas gracias por escuchar hasta aquí. Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte en nuestro canal Muros del Poder. Nosotros posteamos un video todos los días y da like en el video en caso de que te guste esta historia y deja en los comentarios contando de dónde eres y a qué horas nos oyes. Esta vez, el dolor vino mezclado con un veneno adicional, porque la prensa y los rumores empezaron a ser extremadamente crueles. Se empezó a decir que la muerte de Juan Sebastián no había sido un simple accidente de bar. Se empezó a hablar de ajustes de cuentas. Se vinculó el nombre de la familia Figueroa con cárteles de la droga, con la mafia, con negocios turbios y peligrosos. Joan Sebastián tuvo que salir, enfermo de cáncer y con el corazón hecho pedazos, a defender públicamente la memoria y el honor de su hijo. Convocó a una rueda de prensa en su rancho. Se le veía pálido, extremadamente delgado, visiblemente agotado por la enfermedad y el dolor. Y allí, frente a decenas de micrófonos y cámaras, pronunció una frase que retumbó en todo el país. No soy un santo, pero tampoco soy un diablo. Mis hijos no eran delincuentes. Negó categóricamente cualquier vínculo con el narco. Explicó que en su casa había armas. Sí, pero porque eran gente de rancho, gente de campo que necesitaba protección. Pero la sombra de la duda ya se había instalado firmemente sobre la propiedad y la familia. La gente empezó a murmurar por lo bajo que el rancho de Joan Sebastián estaba maldito, que había una energía negra y pesada sobre esa familia, que quizás tanta fama y tanto dinero se estaban pagando con sangre inocente. Y mientras Joan enterraba a su segundo hijo, el cáncer que habitaba en sus huesos aprovechó la inmensa tristeza para atacar con mucha más fuerza. El sistema inmunológico de Joan se desplomó por completo. La depresión es, sin duda, el mejor alimento para el cáncer. Y sin embargo, a pesar de todo, él seguía componiendo. Escribía como un proceso de supervivencia. Escribía para no volverse loco ante tanto dolor. Pero todavía faltaba el golpe final. El golpe definitivo que ocurriría años después, incluso cuando Joan ya no estuviera físicamente en este mundo. El golpe que cerraría el ciclo macabro de la tragedia y confirmaría, ante los ojos de los más supersticiosos, que la maldición era real. Hablemos ahora de Julián. Julián Figueroa, el hijo menor de sus varones famosos. El hijo que procreó con la espectacular actriz y cantante Maribel Guardia. Julián era el príncipe de la familia. Era la niña de los ojos de Joan. Creció protegido, inmensamente amado, mantenido lejos de la violencia que había marcado a sus hermanos. O al menos, eso intentaron sus padres. Era un joven talentoso, cantaba, actuaba, montaba a caballo con destreza. Era la viva imagen de su padre en sus años de juventud. Cuando Joan murió finalmente en 2015, derrotado tras una larga batalla por el cáncer, le dejó a Julián una carga sumamente pesada, el legado artístico. Julián tenía la responsabilidad de convertirse en el nuevo rey del jaripeo, y el muchacho lo intentaba con todas sus fuerzas.
Era noble, era sensible, pero cargaba con una tristeza profunda en su mirada. Extrañaba a su padre de una forma visceral y dolorosa. Nadie imaginaba que la muerte lo estaba acechando a él también. Nadie imaginaba que la maldición saltaría a una generación completa para llevarse al más joven de la dinastía. Pero antes de llegar a esa noche terrible de 2023, tenemos que entender qué era lo que pasaba dentro de los muros del rancho en los últimos años de vida de Joan, porque el rancho se había convertido en un lugar habitado por fantasmas. Joan pasaba las noches en vela sin poder dormir. Cuentan los trabajadores del lugar que lo veían recorrer las caballerizas de madrugada, hablando solo en la oscuridad. O tal vez no hablaba solo. Tal vez hablaba con los espíritus de Trigo y de Juan Sebastián. Componía canciones que nunca salieron a la luz pública. Canciones que eran demasiado tristes para ser escuchadas por el mundo. Se refugió en la fe, pero también buscó respuestas en la superstición. Buscó explicaciones en todos lados. ¿Por qué a mí? ¿Por qué mis hijos tienen que morir? Existe una anécdota que muy pocos conocen. Un día, un supuesto vidente se acercó al rancho y le dijo a Joan que alguien le había hecho un trabajo de brujería, que había envidia, mucha envidia a su alrededor, que alguien quería verlo destruido y que, como no podían tocarlo a él porque era espiritualmente demasiado fuerte, estaban atacando a sus ramas, es decir, a sus hijos. Joan, que era un hombre de campo y de tradiciones, creía en las energías. Mandó bendecir el rancho, mandó poner cruces por todos lados, pero las cruces no tienen el poder de detener las balas. La salud de Joan se deterioró hasta el punto de que ya no podía montar a caballo. Ver a Joan Sebastián postrado en una silla de ruedas o caminando con extrema dificultad era ver a un león enjaulado y herido. Su cuerpo se rompía pedazo a pedazo, pero su espíritu seguía rugiendo con fuerza. Su último concierto fue una despedida dolorosa para todos los presentes. Ya no tenía voz, ya no tenía aliento, pero tenía el amor incondicional de su pueblo. El 13 de julio de 2015, el número 13 volvió a aparecer en su historia. A las 7:15 de la tarde, el corazón del poeta del pueblo se detuvo para siempre en su amado rancho de Teacalco. Murió en su propia cama, rodeado del amor de su familia, rodeado de la presencia de sus caballos. Murió un día 13. Su número predilecto, casualidad o destino marcado. México entero lloró su partida. Fue un funeral de estado no oficial. Miles de personas salieron a las calles para despedir el paso de la carroza fúnebre. Se cantó Secreto de Amor en cada rincón del país. Parecía que con su muerte la tragedia había terminado por fin, que el sacrificio estaba completo. Joan se había ido para reunirse con Trigo y Juan Sebastián en el más allá. Ahora descansarían todos en paz. Pero la maldición no había terminado todavía. Faltaba una página más en este libro escrito con sangre. Faltaba el capítulo final de Julián. Pasaron 8 años desde la muerte del padre. Julián Figueroa había construido su propia familia. Tenía un hijo pequeño llamado José Julián. Tenía una esposa que lo amaba profundamente. Parecía que había logrado romper el ciclo de dolor. Vivía en la casa de su madre, Maribel Guardia, en una zona segura y vigilada de la Ciudad de México, lejos de los jaripeos peligrosos, lejos de las armas y la violencia del campo. Pero la muerte no necesita armas de fuego para entrar en una casa. Puede entrar silenciosa, invisible, sin avisar. El 9 de abril de 2023, un domingo por la tarde cualquiera, Julián se encontraba en su casa. Había estado notablemente triste unos días antes. Había publicado un mensaje conmovedor en Instagram recordando a su padre, diciendo cuánto lo extrañaba, expresando que su único deseo era abrazarlo una vez más. Fue un mensaje que, leído después de los hechos, suena a una despedida anticipada, suena a una clara premonición. Julián comentó que le dolía el pecho y decidió irse a recostar al cuarto de huéspedes para no molestar a nadie en la casa. Se quedó dormido y nunca más despertó. Sufrió un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Tenía 27 años. La misma edad exacta que tenía su hermano Trigo cuando fue asesinado en Texas, 27 años. Otra vez el mismo número. Otra vez la coincidencia macabra. El llamado Club de los 27, que se ha llevado a tantas estrellas de rock mundial,
Ahora se llevaba al heredero del jaripeo mexicano. Cuando Maribel Guardia recibió la noticia, ella estaba en el teatro trabajando, entregada a su público. Imaginen el dolor indescriptible de esa madre. Llegar a casa y encontrar a su único hijo muerto, sin violencia, sin sangre, simplemente apagado como una vela a la que se le acaba el oxígeno repentinamente. La noticia sacudió a México con una fuerza brutal. ¿Cómo era posible? 3 hijos varones, los 3 muertos siendo jóvenes. Trigo, Juan Sebastián, Julián. Los 3 potrillos de diferentes madres, pero con la misma sangre de Joan corriendo por sus venas, habían partido antes de tiempo. La gente empezó a hablar abiertamente y sin reservas de la maldición. ¿Qué pasaba con el ADN de Joan Sebastián? ¿Era acaso una condición genética oculta y desconocida? ¿O se trataba de algo que iba más allá de la ciencia y la medicina? Era el precio de la gloria cobrándose con intereses muy altos. Hoy en día, el rancho de Joan Sebastián sigue allí, imponente. Cruz de la Sierra, Teacalco, las tierras de Juliantla, pero el ambiente se siente distinto. Los caballos siguen siendo hermosos y majestuosos. Las guitarras siguen colgadas en las paredes como trofeos. Pero hay un silencio sepulcral que pesa toneladas en el aire. Es el silencio de los hijos que no llegaron a viejos. Es el silencio de los nietos que no conocieron a sus padres. Si caminas por los pasillos de esa hacienda, puedes sentir la presencia de la ausencia en cada rincón. Puedes ver las fotos colgadas en las paredes. Joan abrazando con orgullo a Trigo. Joan riendo a carcajadas con Juan Sebastián. Joan cargando tiernamente a Julián de bebé. Son fotos que duelen al mirarlas. Son testigos mudos de una felicidad que fue destrozada sin piedad. La historia de Joan Sebastián es la prueba viviente de que se puede tener todo en la vida y, al mismo tiempo, no tener nada. Se puede tener la fama mundial, millones de dólares en el banco, el amor de las mujeres más deseadas y, sin embargo, vivir en un infierno personal de duelo eterno. Joan le escribió canciones inmortales al amor, al desamor, a la tierra que lo vio nacer. Pero su obra más grande, y también la más dolorosa, fue su propia vida. Fue un hombre que aguantó los golpes más duros que un ser humano puede recibir y siguió de pie, inquebrantable. Siguió cantando hasta que el cuerpo le falló definitivamente. Quizás la maldición no era un castigo divino. Quizás era simplemente la balanza cruel de la vida buscando su nivel. Tanta luz y talento en un solo hombre tenía que ser equilibrada obligatoriamente, con mucha oscuridad y tragedia. Hoy, cuando escuchamos canciones como Un idiota o 25 rosas, ya no podemos escucharlas igual que antes. Ya no son solo canciones románticas para dedicar. Son los lamentos profundos de un hombre que, en el fondo, sabía que iba a perderlo todo. Y ahí, en las montañas de Guerrero, donde el viento sopla fuerte y levanta el polvo, dicen los lugareños que a veces, en las noches de luna llena, se escucha claramente un caballo galopando a lo lejos. Y sobre el caballo va un hombre con sombrero cantando bajito, seguido muy de cerca por 3 jinetes jóvenes. Por fin están juntos, por fin descansan en paz, lejos de las balas asesinas, lejos del cáncer que carcome, lejos del dolor que asfixia. El rancho de la tragedia ha cerrado sus puertas al público, pero la leyenda de Joan Sebastián y sus hijos vivirá eternamente mientras alguien, en algún lugar del mundo, cante sus canciones con un tequila en la mano y una lágrima rodando por el ojo.